bienvenidos al canal de Químico Lapisco para poder seguir estudiando las infecciones bacterianas, en este caso en bacteremias o en la sangre. El día de hoy estaremos estudiando y revisando un poquito de la información que hay sobre Phantoea agglomerans. Quizá el nombre del género no es tan conocido, pero sí quizá el nombre de la especie lo podríamos haber escuchado con el acompañamiento de otro género más conocido como es Enterobacter, un microorganismo que ha pasado por cambios de nombres en la taxonomía, que antes lo conocíamos como Enterobacter agglomerans. Entonces, este microorganismo, de hecho, fue creado prácticamente uniendo tres especies de lo que era Enterobacter agglomerans, Erwinia herbicola y Erwinia milletiae. Entonces, obviamente, con los estudios de biología molecular, estas tres especies de microorganismos pues han pasado a ser nombrados con una sola. Pues obviamente dependía de dónde era estudiado y sobre todo pues que también puede ser encontrado en la naturaleza. Esta especie son microorganismos que no forman cápsula, como la mayoría de las enterobacterias, tampoco forman lo que son las esporas, pero estos son móviles, bacilos gram negativos, pero algo muy importante de mencionar y que es para el crecimiento en los medios de cultivo, por ejemplo utilizando el agar sangre, es que se puede llegar a observar lo que es una pigmentación amarilla. Entonces podemos observar aquí con el crecimiento de Phantoea agglomerans y cómo se observan las colonias con la pigmentación amarilla y una microscopía electrónica de cómo se pueden observar los flagelos y obviamente esto dará la movilidad a esta bacteria y que de alguna manera pues también lo podemos observar en las pruebas bioquímicas. Las características generales que tiene este microorganismo es que son de los más distribuidos en todo el mundo, por lo mismo de las uniones de las especies y que se pueden encontrar en muchos de los lugares de la naturaleza. Por lo mismo, pues se menciona que esta originalmente se encontraba en las plantas, pero que de alguna manera las personas trabajando con algún tipo de plantas, pues pudieran llegar a ser las que por alguna herida pudieran adquirir este tipo de infecciones. También se encuentra, por ejemplo, en los cuerpos de insectos como los artrópodos y de otros animales. También se ha podido encontrar en el agua, en el suelo, en el polvo y en el aire y hasta ocasionalmente en algunos humanos. Este ha venido ganando notoriedad por las infecciones de bacteremia o septicemia, por la contaminación de algunos fluidos contaminantes, por lo mismo del agua, y debe tomarse en cuenta la presencia de esta bacteria, por ejemplo, en plantas como lo es de algodón, y que puede provocar infecciones por la inhalación de este tipo de plantas, las partículas que puedan soltar el algodón y sobre todo porque este puede provocar problemas o una severidad por las endotoxinas que tienen en los lipopolisacáridos. Entonces podemos observar que en realidad es un patógeno oportunista y que tiene una amplia gama de enfermedades que pudiera provocar manifestaciones clínicas, como lo puede llegar a ser una sinovitis, también puede provocar la artritis y obviamente la neumonía. Sin embargo, tenemos otro tipo de afecciones, como es una endoftalmitis, que vendría siendo la inflamación severa del segmento anterior y posterior del globo ocular secundario a un proceso infeccioso, pero también podríamos llegar a tener abscesos piogénicos en el hígado. Obviamente de estos microorganismos no se reporta mucha información, sobre todo para los mecanismos patogénicos, pero teniendo en cuenta que viene siendo parte de las enterobacterias y que muchos de los genes de resistencia a los antibióticos pues también son adquiridos en la naturaleza. Entonces podemos observar el crecimiento en los medios de cultivo, sobre todo por ejemplo en agar McConkey, cómo se observa colonias rosadas obviamente por la fermentación de la lactosa. Sin embargo, podemos observar el crecimiento en agar sangre con un poco de irregularidad,
pero sin la producción de pigmentos. Podemos observar algunos de los resultados en las pruebas bioquímicas, como vendría siendo la ONPG, que vendría siendo positivo con una coloración amarilla. También para la dihidrolasa de la arginina, que vendría siendo positivo. Para el citrato también es positivo. Prácticamente la prueba bioquímica de Boges-Proskauer también es positivo, y algún tipo de pigmento blanco que puede provocar, pero en la presencia de la gelatina, que tiene la enzima de la gelatinasa y que también es positivo. Y prácticamente para la mayoría de fermentación de los carbohidratos es positivo, a excepción de la meleviosa. Para otros tipos de pruebas bioquímicas podemos observar que es positivo para la catalasa, como la mayoría de las enterobacterias, y oxidasa negativo, no provocan hemólisis en agar sangre, tienen la movilidad, la ureasa positivo. En algunos casos el indol y el rojo de metilo normalmente es negativo, pero algunas cepas han reportado positivo. Boges, Proskauer y citrato, como ya lo mencionamos, es positivo. Y en el TCI observaremos que es ácido-ácido, ya que obviamente la fermentación de la glucosa, esta se va a llevar a cabo. Sin embargo, esto también da en la fermentación de la lactosa, por lo cual todo el tubo de TCI va a estar amarillo, pero pudiéramos llegar a observar en este mismo tubo la presencia de algunas burbujas que nos indicaría la presencia de gas. Así es que muchas gracias por acompañarnos en este pequeño video sobre Panthoea aglomerans.